Este, Lucila Riese, con Lucila Riese. ¿Cómo no? Está Lucila ahí. Sí, Lucila, ¿cómo le va, doctora? Bien, querida, bien. Estamos muy felices de recibir al doctor Alberto Serrano nuevamente. Me parece que es una gran alegría y un honor para este grupo de trabajo tener al doctor Alberto Serrano. Un placer. Le voy a pedir Un placer estar con ustedes. Mayor, existe Perdón, en muchas páginas de este pequeño texto, es lo que yo más temía. los micrófonos, yo no puedo. Ahí está. Ahora sí. Doctora. Quería decir que tenemos una larga amistad con el doctor Serrano, su esposa, desde hace muchísimos años, y desde que supimos que estaba trabajando en Filadelfia, siempre quisimos ir a visitarlo. Y logramos ir, la licenciada Lula, la licenciada Russo, fuimos a Filadelfia y nos entrenamos con el doctor Serrano en la Child Guidance Clinic. Después estuvimos en Hawái, porque al doctor le dieron toda la supervisión de salud mental en Hawái. Y fue muy interesante ver el trabajo que hacía en distintas áreas de las islas y cómo se tenía que trasladar en avión para supervisar el trabajo en una isla y volver en el mismo día a Honolulu. En esa época el paisaje también era muy estimulante. El doctor decía, no puedo creer que me están pagando para hacer este trabajo que me gusta tanto. Y así recordamos nuestras distintos lugares de encuentro, porque el doctor, nacido en Buenos Aires, es una persona que vuelve a Cava en reiteradas oportunidades a visitar a su familia, y entonces ha sido tan gentil de contribuir con su sabiduría y su asesoramiento a el servicio que teníamos en el Hospital de Clínicas, y es uno de nuestros consultores estrella. Quiero decir que es la persona que reúne conocimiento, criterio y sabiduría. Me parece que es una gran suerte tenerlo con nosotros. Bienvenido, Alberto, y estamos todos felices de que estés acá en el aire, online, con todos estos psiquiatras sumamente entusiastas y comunicativos y amorosos. Así que... Yo también muy encantado. Voy a tener que buscar un poquito de agua por la voz, por estar de vuelta con ustedes, porque lo hemos hecho eso por muchos años, realmente, y ahora por el coronavirus no podemos viajar, o sea que no puede estar en presencia real, y estaremos acá en presencia cibernética, pero encantado de oír y contribuir con lo que se pueda en este proceso. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por estar. Irene. Bueno, Lucila, a ver, no está muteado. Saquen, desmutéense, así puede decir lo que quiere decir. Doctor Yunes, no se escucha. Muteado. Está muteado, tienen que activar el audio, ¿no? Bueno, ahora sí. Agradezco mucho a Lucila sus palabras, y Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo mismo digo, Beto.
Bueno, un gran abrazo y un gusto de tenerte. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con la actividad del día de hoy. Tengo el honor de presentar a Débora Serenditsky. Débora es médica especialista en psiquiatría de la UBA, es directora de NET 21, Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones y Patología Dual, investigadora clínica del CIS-WM, Centro de Investigación Clínica, docente de adicciones de varias residencias hospitalarias del gobierno de la ciudad, presidente del capítulo de drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, entre el 2010 y 2011, que nos va a hablar de trastornos por sustancias y otras patologías psiquiátricas, un caso clínico. Débora, antes de arrancar, déjame presentar a las discutidoras de hoy. Victoria Mancini, médica psiquiatra, subdirectora de salud mental de la Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario, egresada de la residencia de la RISAM, y Varinia Grisún, médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, máster en políticas de salud de la Universidad de Bolonia, miembro de la Mesa de Consumo Problemático del Gabinete Social y Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, 2007-2015, entre 2007 y 2015, y es co-coordinadora de la estación Espacio en Red, Municipalidad de Rosario, 2016 desde el 2016 hasta la actualidad. Yo sé que mi micrófono no se escucha bien, igual por suerte ahora arranca. Débora, ¿estás por ahí? Estoy acá. Ahí está. ¿Yo puedo compartir pantalla? Irene. Marcia, te habilita. Ah, ok. Igual te escucha ella. Marci, de compartir. Bárbaro. A ver. Ok, ahí va. Bien. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer tenerlos a todos ustedes acá ayudándome a pensar, porque verán ahora cuando les presente el caso clínico que tiene como características bastante particulares, y cuando Marcia me propuso presentar un caso clínico, inmediatamente pensé en esta paciente, y la verdad que viendo toda la gente que está participando de este evento, me siento muy honrada y muy feliz, porque sé que realmente me van a ayudar a pensar en este caso tan particular, tan complejo. Bueno, esto ya está. Irene, gracias por la presentación, así que no hace falta. Y les cuento de Alejandra. Alejandra tiene 15 años, los dos padres son médicos intensivistas, o sea que imagínense que en esta época estos padres le están pasando muy mal, los dos trabajan en terapia intensiva, uno de ellos inclusive es jefe de terapia intensiva, con lo cual están sumamente exigidos desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista personal, no tienen prácticamente disponibilidad. Tienen dos hijos, Alejandra que tiene 15 y un hermano menor de 13 años, y realmente ellos mismos reconocen que están muy poco tiempo en la casa. Ellos dicen que históricamente han estado poco presentes en la crianza de sus hijos, pero que ahora particularmente la situación está todavía bastante peor. La primer consulta se realiza en este contexto de cuarentena por pandemia, con todas las limitaciones que esto implica, en plena cuarentena, o sea, todo virtual, videollamadas, y ellos cuando me llaman, la primera vez que hablamos, me cuentan que el motivo de consulta es porque los llamaron desde el colegio para decirles que su hija se había desconectado por completo de las clases. O sea, esta chica venía desconectándose de diferentes espacios virtuales,
porque ya no tenía ningún tipo de encuentro, digamos, presencial con nadie, pero seguía participando de alguna manera de las redes sociales y de las clases por Zoom, aunque nunca prendía la cámara. Y de pronto, un mes antes de que se produjera la consulta, ella se desconectó por completo de las actividades escolares, dejó de participar de las clases, o sea, ni siquiera estaba en el Zoom, y dejó de querer hablar con sus amigas. O sea, ella hasta ese momento, por diferentes redes, digamos, todavía mantenía contacto con sus amigas. A partir de este momento ella deja de tener contacto, y los padres, como yo les contaba antes, reconocen que estos chicos están la mayor parte del día solos por el trabajo que ellos tienen. Como antecedentes, ellos cuentan que desde chica a Alejandra le costaba relacionarse, se quedaba sola en los recreos, le resultaba muy difícil interactuar con otros chicos. Ya cuando tenía 6 o 7 años, ellos no están seguros de la edad, les recomendaron que ella hiciera tratamiento porque los padres dicen estaba rebelde en el aula. Esto digamos, se tradujo en que en un par de veces esta nena, 6, 7 años, se negó a hacer los exámenes que tenía que hacer. En ese momento la llevan a hacer un tratamiento, aparentemente la cosa se encamina, el resto del año transcurre, el resto de la primaria, digo, transcurre bien. A los 13 años, cuando ella empieza el secundario, los padres se enteran de que ella se lastimaba las muñecas, se cortaba. Ella en ese momento, cuando los padres la encararon, lloraba mucho, pero no podía dar cuenta de qué era lo que le pasaba. Nuevamente empezó un tratamiento psicoterapéutico, aparentemente con una evolución favorable. En todas estas ocasiones, a los padres no se les dio un diagnóstico. O sea, la nena esta hizo un tratamiento psicoterapéutico, mejoró y después lo dejó. Como otro antecedente interesante, ellos cuentan que en noviembre de 2019, o sea, fines del año pasado, ella cumplió 15 años y quiso hacer un viaje al exterior. Los padres le dijeron que no, porque no estaba ella en condiciones para encarar un viaje, y le proponen hacer una fiesta. Ella acepta, y resulta que en plena fiesta de 15 de ellas tiene un ataque de angustia y se va de la fiesta y no vuelve a su fiesta de 15. Estos son un poco los antecedentes que cuentan los padres. Yo les propongo a ellos tener una entrevista con Alejandra y me pasan el contacto de ella, yo la contacto por WhatsApp y ella me dice que ella no está dispuesta a tener una entrevista por videollamada, únicamente por teléfono. O sea, ella estaba dispuesta a hablar, pero no estaba dispuesta a mostrarse en cámara. Entonces tenemos la primer consulta, así como les digo, por llamada. Ella misma dice que se pone muy nerviosa, que no puede mostrarse en cámara. Me cuenta esto que ya los padres me habían contado, de que cuando participaba de las clases por Zoom, ella apagaba la cámara, no la prendía. Abro paréntesis para comentarles que esto es una realidad compartida. La mayoría de los chicos que participan de clases por Zoom no quieren prender la cámara, y en la mayoría de los casos de los adolescentes tampoco se los obliga. Así que parece que esto no era excepcional respecto de las clases, pero sí me llamó la atención que no estuviera ni siquiera dispuesta a mantener una videollamada conmigo. En la consulta que tengo con ella confirma la mayor parte de la información que me brindaron los padres, o sea, lo cuenta ella espontáneamente, pero agrega 2 detalles que me parecen interesantes, que es número 1, que ella se provoca vómitos, cosa que los padres no saben, y que se quema los muslos con cigarrillos, cosa que los padres no saben. No sé, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Si les puedo pedir que lo apaguen, por favor. No sé quién tiene prendido el micrófono, si lo pueden apagar.
Bueno, tiene muchísimas dificultades para hablar, aún con la cámara apagada, tiene muchas dificultades para hablar y recurre muy frecuentemente al uso de muletillas. Todo el tiempo tiene en su discurso el tipo, corte, como todo el tiempo introduce palabras. Nuevamente, esto es algo que muchos adolescentes hacen, pero en el caso de ella eran más las muletillas que el contenido. O sea, realmente mucha dificultad para expresarse. Ella cuenta, como antecedentes, cuenta que el año pasado su tía materna se suicidó, y ella cuenta que tenía un muy buen vínculo con esta tía y que el suicidio la afectó mucho. Y en este contexto ella me dice que le parece que el tratamiento no tiene sentido porque su tía había hecho tratamiento durante muchísimos años e inclusive tomó medicación psiquiátrica y termina suicidándose, que de algún modo para ella confirma la hipótesis de que los tratamientos psiquiátricos no sirven y que no tiene sentido que ella haga un tratamiento. Después del suicidio de esta tía materna, en 3 oportunidades ella tuvo episodios de consumo excesivo de alcohol, que es nuevamente una práctica muy común entre los adolescentes, y en una oportunidad casi termina en coma alcohólico. Llaman a los padres y los padres, como les decía, que son médicos intensivistas, la salvan del coma alcohólico. Ella cuenta los episodios de intoxicación alcohólica y yo le pregunto cuán grave habían sido, y ella ahí me dice, mis papás me dijeron que en una oportunidad casi terminó en coma alcohólico. Además me cuenta que hace como un año que tiene ataques de pánico, tiene abuso de alcohol reiterado, ella por supuesto no lo pone en estos términos, pero habla de cada vez que salgo yo tengo que tomar, ese es algo así como el propósito de salir, es desnucarme. Además presenta consumo de marihuana y de benzodiazepinas, benzodiazepinas no indicadas por profesional. Esta es la primera vez que ella hace una consulta psiquiátrica. Le cuesta mucho irse a dormir y termina yéndose a dormir muy tarde, y al día siguiente se despierta muy temprano, con lo que duerma realmente pocas horas por noche. Ella dice que no tiene problemas para conciliar el sueño, que tiene problemas para decidir ir a dormir, que esta es como su dificultad. Y además, en este contexto, cuenta que tuvo 2 intentos de suicidio con sobreingesta de psicofármacos y alcohol, cosas que los padres no habían contado. Y yo la verdad que en esta consulta no supe muy bien qué relevancia darle a esto, sobre todo al hecho de que los padres no lo habían mencionado, ¿no? Como les decía, era difícil mantener un diálogo con ella, de modo que realmente no quise insistir demasiado, me dediqué mucho a escuchar lo que ella contaba y hacer algunas preguntas cuando me parecía que por ahí no era del todo claro lo que ella relataba. De modo que lo que me interesa muchísimo debatir con ustedes, en primer lugar, es el diagnóstico. Como les decía yo, en los tratamientos anteriores, ella nunca le dieron un diagnóstico. En segundo lugar, pros y contras de implementar un tratamiento farmacológico, y en el caso de que uno decidiera hacer un tratamiento farmacológico, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el abordaje psicoterapéutico más indicado para esta chiquita? Y una cosa que a mí me viene, digamos, me hago la pregunta a mí misma, es si yo debería de alguna manera exigir, entre comillas, ¿no? Exigir, pero si yo debería insistirle con que tengamos una videollamada o aceptar que ella está dispuesta únicamente a comunicarse por llamada telefónica. Así que bueno, estos son los temas a debatir. A ver, salgo de compartir y Irene, la palabra es tuya.
Bueno, entonces ahora sí vamos con la difusión. No sé si quién quiere arrancar, Victoria o Marinia, la que gane del mundial. Arranca, ¿nos escuchan? Nosotras estamos juntas, no sé si el audio es genial. Ok. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la Sociedad Argentina de Psiquiatras la invitación y la posibilidad de compartir lo que es para nosotros una experiencia de trabajo y, bueno, y poder aportar algunas, en todo caso, coordenadas teóricas en relación de cómo nosotros pensamos la conceptualización del abordaje de los consumos problemáticos que sirvan para que podamos intercambiar e interactuar algunas cuestiones en relación al caso en particular. Bueno, en primer lugar, queríamos dejar acá sentadas algunas cuestiones que hacen a nuestras coordenadas laborales. Nosotros trabajamos, nos desempeñamos en la tarea asistencial y en la tarea de gestión en el marco de un sistema público de salud en la ciudad de Rosario. También decir acá que, bueno, que la ciudad de Rosario cuenta con un gran sistema público interrelacionado entre los 3 niveles del Estado, que la red de atención la componen una serie de instituciones públicas, estatales y no estatales, del nivel municipal, del nivel provincial y del nivel nacional, y que en ese marco el Estado local tiene a su cargo 51 centros de salud, cuenta además con 2 hospitales, con 3 hospitales generales de mediana complejidad, 2 de alta complejidad, un centro de atenciones ambulatorias, un centro de especialidades médicas ambulatorias llamado CEMAR. También depende de la Secretaría de Salud, el área de salud animal, el área de el sistema de emergencia sanitaria, el Instituto del Alimento, el área de rehabilitación. Bueno, todas estas instituciones son parte de la red de atención pública, y esto lo menciono porque tiene que ver justamente con una forma de pensar y de abordar los padecimientos subjetivos, y en ese marco los problemas vinculados al consumo de sustancias. También introducir acá que nosotros vivimos en una ciudad que viene de una historia de atención en el campo de la salud mental muy importante, inclusive que antecede la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en el 2010, que tiene que ver con una tarea del abordaje comunitario en la salud mental, que transversaliza las estrategias de atención. Y bueno, y por último, en este marco introductorio, también compartir acá que para nosotros es un gran desafío la participación en este espacio. Bueno, recibir la invitación por un lado y después la lectura del caso clínico a trabajar nos ha obligado a repasar y a discutir cómo pensar los abordajes sin negar opciones terapéuticas, pero pensando que necesariamente esto conlleva la necesidad de posicionarse en la conceptualización del problema, y esto aparece como central. Entonces, bueno, yendo al caso específico y puntualmente en relación al caso que propone Débora con la situación de Alejandra, nos aparece una primer pregunta que tiene que ver justamente con qué es lo que no está pudiendo decir Alejandra en este caso, y cómo aparece el uso de tóxicos e inclusive otras prácticas como un modo de ocultar o de no dejar de velar lo que aparece como algo central, que es el enigma de velar, y que él o los terapeutas, desde nuestra perspectiva, deberían pensar como núcleo problemático. Y después la otra cuestión que también nos aparece como central a debatir y a pensar, tiene que ver justamente con si Alejandra tiene o no un consumo problemático. Y esta es una cuestión también central
porque también nos ubica también en relación al paradigma de abordaje, que justamente tiene que ver desde nuestra perspectiva en cómo nosotros podemos pensar que hay consumos que pueden ser pensados como problemáticos y otros que como no problemáticos. Pensar como no problemáticos a consumos no significa desde nuestra perspectiva que no haya riesgos asociados al consumo y que no haya que tener especial y particular atención, pero sí nos ubica en pensar cómo está haciendo la presentación esa o ese sujeto al que nosotros tenemos que escuchar para ver qué es lo que le pasa. Por otro lado, en ese mismo marco, pensar que los consumos pueden ser o no problemáticos tienen que ver con ubicar que todos nosotros, en este contexto, en este momento de la vida moderna, occidental, tiene que ver justamente con que las y los ciudadanos somos todos consumidores, quiere decir que estamos todos atravesados y enmarcados en una sociedad de consumo, que todos consumimos algo, tecnología, ropa, celulares, y que las sustancias y las sustancias psicoactivas, sean estas legales o ilegales, no escapan a esa característica. Y entonces, que ahí es preciso poder ubicar que este cambio de estatus de nosotros como ciudadanos a consumidores tiene un efecto significativo en el vínculo y en la construcción o no de lazos sociales, y eso es lo que determina en gran medida la posibilidad que los consumos, cualquiera sea, como decía recién, de cualquier cuestión, aparezcan como problemáticos o no, o aparezcan como una adicción o no. En este camino nos parece importante también resaltar que en realidad nosotros tenemos que pensar en estas presentaciones, en cómo el padecimiento subjetivo aparece como exponiendo como esta punta del iceberg el consumo de la sustancia, por ejemplo, nos obliga a pensar justamente eso, en no pensarlo como una patología en sí misma, sino como un modo de presentación en el cual una serie de terapeutas, de profesionales, de trabajadores de la salud, debemos estar articuladamente pensando en función de cuál es la mejor opción terapéutica para ese o esa sujeto. Y ahí remarcar de un modo la necesidad de pensar en un modelo de atención que no es lo mismo que protocolizar las intervenciones. Pensar en el modelo multidimensional quiere decir para nosotros pensar que por supuesto que importa la sustancia, no es lo mismo consumir una sustancia que otra en tal o cual momento, pero importa también el vínculo que establece fundamentalmente determinado sujeto con esa sustancia en determinado contexto. Eso nos habla de la perspectiva del modelo en el que nos gusta posicionarnos, nos interesa posicionarnos para analizar en clave de época los problemas de los padecimientos subjetivos que se presentan con el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces acá, si nosotros nos paramos desde este lugar, muchas veces tenemos que pensar algunas cuestiones centrales. Una es que quitar el tóxico no va a ser necesariamente nuestra tarea central, nuestra principal estrategia, porque decimos que no es el tóxico, sino que está este tóxico tapando o no dejando ver algo que le pasa a la persona, y que la propuesta sería en todo caso que la persona pueda recurrir a otra cosa, por ejemplo, al uso de la palabra, para reemplazar la necesidad de recurrir a un tóxico. Pero que además también nos pone sobre la mesa algunas cuestiones de lo que nos pasa por ahí con los modelos abstencionistas,
en donde una persona accede a un tratamiento de una internación prolongada, donde en el primer periodo ya se observa con mucha claridad de que el tóxico ya no está, de que la sustancia psicoactiva ya no está en el cuerpo, no está produciendo efecto, que la persona puede permanecer meses, incluso hay tratamientos, personas que permanecen en tratamiento un año o más de un año, y que al terminar, al finalizar, al concluirse la internación, esta persona en el primer vínculo con el exterior, o en el segundo o al corto tiempo, vuelve a aparecer el consumo como un problema en su vida, si no se trabajan las cuestiones que están, digamos, debajo de lo que decimos como la punta del iceberg. Y en este punto nosotros nos animamos a construir hace poquito, hace 4 años, una institución que, lejos de pensarse como el epicentro, se piensa como una estrategia institucional que justamente no propone una institución de especialista en adicciones, sino que podernos pensar como un engranaje en una red de atención en donde poder abordar las singularidades de cada situación, es decir, nosotros no nos proponemos ni como una institución indispensable, ni siquiera como una institución que va a tomar la totalidad del abordaje, sino que hay que pensar para cada caso una estrategia, y por lo tanto no tenemos ni protocolos ni una misma propuesta terapéutica para todos los casos en particular. Una última cosa antes de pasarle la palabra a mi compañera, era rescatar algunas cuestiones más del caso en particular. Una tiene que ver con algo que nos pareció muy interesante y gratificante, y que no es lo que nos pasa habitualmente, que es que en general los problemas de consumo, las adicciones, vienen presentadas, y los casos clínicos, asociadas a las clases sociales más vulneradas, invisibilizando que el problema de las drogas, el problema del consumo de sustancias, es un problema que atraviesa la sociedad toda, que tiene que ver, como intentaba transmitir al principio, justamente con un modo de organización societal, con un modo de pensar el vínculo de los seres humanos entre sí, de los seres humanos con los objetos, que las sociedades de consumo nos ofrecen, más allá de las clases sociales a las que pertenecemos. Sigo, dejo acá y le paso la palabra a mi compañera, que ya continúa con la participación. Bueno, Irene, cualquier cosa, si me excedo en el tiempo, haceme una seña o algo, porque yo arranco a hablar y... Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para los que están un poco más lejos. Bueno, comparto, Variña, el agradecimiento por la invitación, la participación, a poder estar pensando, en este caso, el caso clínico de Alejandra, y por supuesto pensar modos de intervención en situaciones de estas características, con las que nosotros nos encontramos bastante frecuentemente en la red de atención municipal, que son jóvenes con problemáticas o presentaciones en relación a problemáticas de salud mental y problemáticas de consumo. Cuando yo empiezo a pensar qué transmitir, qué poder aportar en relación al caso, intenté hacer lo que suelo hacer cuando me encuentro con una situación clínica, con un paciente o con algún equipo al que tengo que acompañar con una situación, y es empezar a pensar qué indicadores o qué datos, en este caso de la situación de Alejandra, me hacen pensar que ella requiere un abordaje en salud mental. O sea, qué de lo que le pasa me hace pensar a mí que tenemos que pensar intervenciones ahí. Voy a hacer así como un punteo de las cuestiones que me resonaron a mí, más con preguntas que con certezas, por supuesto. Bueno, Alejandra ya empieza a manifestar algunas cuestiones en la escuela, a los 6 años, decía Débora, en relación a negarse a hacer algunas
cuestión es que esto es interpretado en su momento como un indicador de que ella necesitaba algún abordaje o algún tratamiento. Yo ahí me pregunto qué pasó, y qué pasó también que eso resuelve relativamente rápido, porque entiendo, no habría ahí una cuestión cognitiva o de dificultades que se sostuvieron en el tiempo, sino algo que a partir de un abordaje de salud mental resuelve, si mal no entiendo. Hay micrófonos que están prendidos y los pueden apagar porque se mezcla todo. Bueno, a esto sumo, bueno, que a partir de los 13 ella empieza a lesionarse, y esto aparentemente continúa hasta la actualidad, probablemente con interrupción. Se apagó el micrófono de Victoria. Ahí estoy de vuelta. Ahí estoy. Bueno, y decíamos que esto, por lo menos a mí, me hace pensar que ahí hay algo que le está pasando a esta joven, sumado a que llegamos a una situación en la que ella ubica alguna de estas situaciones como en el marco de un intento autolítico, donde por lo que comenta Débora, aparecen ahí en la joven el deseo de morir. Ahí como para diferenciar, más allá de lo fenomenológico, lo que es una herida autoinfligida de cuando aparece el deseo de morir o el deseo autolítico en relación a un episodio. A esto podemos sumar que para mí es sumamente importante la cuestión en relación a los vínculos, cómo ella empieza a retraerse, a alejarse, manifestado también en relación a esto de que no la vean en la pantalla. Que ahí también esto me surge como una pregunta, después para Débora, el tema del consumo, cuando aparece, en qué momentos, porque ella ubica de salir, calculo que esto fue antes de la pandemia, pero bueno, lo dejo también como una pregunta ahí. Sumado a la inducción del vómito, ansiedad, Débora habla de situaciones panicosas, y el tema del consumo, que aparece en episodios no tan aislados, donde ella se pone mucho en riesgo, y no solamente de alcohol, marihuana, también de benzodiazepinas, que ahí, por lo menos me llama la atención, porque como decía Débora, en esta edad, el consumo de alcohol y de marihuana, lejos yo de naturalizarlo, moralmente decir si sí o no, es algo que circula. Las benzodiazepinas, yo ahí pongo un puntito que me hacen llamar la atención. A ver, todas estas situaciones, indicadores, emergentes, yo no puedo pensarlos en sí mismo con un sentido. No puedo pensar qué sentido tiene en sí mismo el corte, más allá de que me hablan de que hay una joven que está sufriendo, que algo le acontece, y que estos indicadores pueden tener sentido en función de la historia y la singularidad de Débora. De Alejandra. No sabemos Débora en relación a la tuya. Que es ahí, retomo lo que decía Varinia, que Alejandra nos está queriendo decir algo le pasa, pero no sabemos qué. Ahí hay un enigma, hay algo que probablemente lleve un tiempo terapéutico de poder estar como armando y entendiendo en esta historia de Alejandra, en su contexto, qué le acontece. Yo acá, con todos estos datos, me hago la siguiente pregunta, que insisto, me hago con mis pacientes y con los equipos, es si necesita un abordaje, y quizás empezando a pensar alguna de las preguntas que planteaba Débora, ¿cuál sería el abordaje en salud mental? ¿Qué necesitaría esta joven? Por supuesto, yo lo pienso desde Victoria, en Rosario, trabajando en el ámbito público, porque bueno, es desde donde me posiciono. Podremos después pensar cómo algunas coordenadas pueden pensarse en la situación puntual de Alejandra.
nosotros entendemos la salud mental y enmarcada, no solamente en un posicionamiento clínico y ético, sino enmarcada en la legislación vigente, como un proceso múltiplemente determinado. A mí, de acá me quedan dos cuestiones. Primero, pensar que la salud mental es un proceso, que no es un estado, que no es una situación estanca, y que es dinámico, y también que son múltiples los determinantes, o sea, no nos vamos a encontrar con una causa del malestar de Débora, con una causa o con una dimensión que haga que Débora sufra. Si no, Débora, insisto, perdón, es que te tengo acá y te veo en la pantalla, que Alejandra sufra. Desde ahí, si entendemos que el problema es complejo y que el problema tiene múltiples dimensiones, nosotros sostenemos que la intervención también tiene que tener las mismas características, con lo cual nosotros pensamos que un modo de intervenir en salud mental, que siempre es pensando en la salud mental como parte de la salud integral, requiere un equipo interdisciplinario. Con esto no decimos que tenemos que estar con el paciente todos enfrente siempre, ni que tenemos que ser muchos trabajando, sino que tenemos que poder pensarnos en construcción colectiva con otros. Sí. Victoria, vos me dijiste que te avise. Sí. ¿Cómo la intervención? 2 minutos y termino. Bueno, esto, de poder pensarnos en construcción colectiva con otros. Yo entiendo que quizás yendo un poco a una de las preguntas de Débora, que sí sería necesario y pertinente la lectura o un trabajo con un psicólogo que pueda estar haciendo un abordaje psicoterapéutico. En relación a el abordaje o no farmacológico, esa es también una gran pregunta que nosotros, los psiquiatras, por lo pronto, la municipalidad discutimos todo el tiempo, que con los abordajes farmacológicos, en el marco de las problemáticas de consumo, o cuando hay consumo asociado, ¿sí? Porque entendemos que son situaciones complejas a pensar, donde muchas veces el fármaco viene en el registro de que el fármaco reemplaza a la sustancia de consumo, y eso no es lo que nosotros sostenemos teóricamente. Tampoco entendemos que el no poner el fármaco hasta que la sustancia se vaya, que esa es otra posición, porque el fármaco alivia, y a veces si el alivio no está, no le queda otra al sujeto que acudir a la sustancia. Entonces, es a discutir en el caso a caso. Yo, en relación también a la pregunta, Débora, de si la videollamada y cómo trabajar con ella, la cuestión en relación a si pedirle la presencialidad virtual, yo ahí pondría por lo que escucho, un compás de espera, porque ella está pidiendo que no. Entonces, me parece que mientras ella pueda establecer algún modo de comunicación, exigirle algo que quizás no pueda y no está en condiciones, yo me tomaría un compás de espera. Bueno, dejo a que la discusión se arme. Bueno, ahora sí, entonces, abrimos la discusión. Antes, Débora, de darte la palabra a la doctora Breyer, a ver si ahora ya resolviste, Marci, lo del audio, le pidió la palabra. La convocatoria sigue siendo importante. Debbie, mil gracias por el tema del caso. Quería comentar algunas cuestiones en relación al caso clínico. Yo creo que, así como en adicciones se habla de patología dual, acá estamos en un caso sumamente complejo porque hay cuestiones que tienen que ver con trastornos de la esfera alimentaria, que tienen que ver con trastornos de uso de sustancias, como bien aclaró Débora inicialmente, y acá hay una patología de base y un antecedente familiar que no podemos desconocer porque hay una tía que se suicidó. En relación a todos estos puntos, yo lo que estoy pensando es que esta chica en realidad podría tener como base de un trastorno dos cosas que serían también para discutir y para abrir el debate. Uno puede ser un trastorno de un indicio. La chica tiene ya Debbie, ¿qué edad tenía la chica? 15.
el DSM-5 habla de trastornos de personalidad a partir de los 15 años, pero también tiene síntomas de mucha inhibición, con oscilación del carácter, con tendencia a la actuación, que pueden corresponder a un pródromo del adulto de un trastorno bipolar. Todos los pacientes que tienen algún tipo de trastorno de personalidad, el clúster B, que incluye trastorno histriónico de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, trastorno borderline, donde vemos que muchísimas chicas que tienen trastornos alimentarios y consumo pueden tener el trastorno borderline de la personalidad, puede tratarse realmente de un trastorno bipolar. Y en general, estas personas, cuando entran acá debe estar Michalí, lo vi recién, me podrá corregir si estoy errada en lo que estoy pensando. Hay una gran tendencia, sobre todo cuando se pasan de fases en los ciclos ultradianos que existen durante la infancia y la adolescencia, a la actuación, al consumo y al trastorno de la alimentación, que se pueden dar tanto en el trastorno bipolar como en el trastorno borderline de la personalidad. Entonces la pregunta sería, ¿con qué? Yo no sé si me lo perdí, porque estaba muy tomada con el tema de la conexión. ¿Estás medicada, Debbie? ¿Con qué está medicada? Yo pensaba dejarlo para el final, porque la verdad es que una de las preguntas era qué darle de tratamiento farmacológico, porque lo que les estoy contando es la presentación del caso. Esta chica ya está en tratamiento hace un tiempo, así que después, si quieren, podemos hablar de la segunda parte, pero no puse el abordaje a propósito para poder discutirlo. Excelente, me detengo acá. Marcia, a vos se te escucha muy bajito cuando hablas. Acércate bien al micrófono. Bueno, a ver ahora. Ahí mejor. Bueno, fenómeno. ¿Se escuchó? Entonces, en definitiva, yo lo que estoy planteando es que con el antecedente de una tía suicida y con el cuadro clínico de base en una chica que tiene como semiología trastorno de la alimentación y uso de sustancias con un componente inhibitorio, es que se puede tratar de base o de un trastorno bipolar o de un trastorno de personalidad de tipo borderline. Bien. Ahora, Débora, quedan algunas cosas en las intervenciones que si a lo mejor querés retomar, y de paso te digo una pregunta que hace la doctora Ana María Martorella en relación a quién se ocupaba, si vos pudiste construir algo en relación a quién se ocupaba de ella o de ella y creo que había una hermana, ¿no? Un hermano cuando estaban solos, cuando no estaban los padres. Nadie, ellos viven en una provincia, no viven en Buenos Aires, y aparentemente no había nadie con ellos en la casa, y los padres no lo consideraban necesario. O sea, los padres planteaban esto de que por su trabajo los chicos estaban mucho tiempo solos, y no consideraban necesario que hubiera algún adulto en la casa. Ahora, previo a la pandemia parece que había una señora de la limpieza que iba algunos días por semana a la mañana, pero era una persona que iba a limpiar, ¿sí? No era una niñera, digo. Y cuando empezó el tema de la cuarentena, obviamente esa persona dejó de ir. Así que la respuesta es nadie. Porque la pregunta tiene que ver con si a lo mejor hubo alguna situación de bullying o de grooming o digamos, algún acoso o sospecha de abuso, acá interviene Alejandra. Sí, es una excelente pregunta. A mí también me surgió eso como una de las posibilidades, digamos, una de las opciones. La verdad es que es bastante difícil interrogarla. O sea, yo básicamente durante las primeras entrevistas lo que hice fue escuchar, porque las preguntas la ponían bastante tensa, le costaba mucho contestar, como había una sensación, a mí me generaba una sensación como que casi no entendía lo que yo le estaba preguntando, se trababa. Entonces las primeras entrevistas la dejé hablar, pregunté muy poquitito. Sí le pregunté si había tenido alguna situación incómoda con sus compañeros, y me dijo que no,
que la verdad es que ella tiene buenos amigos y que los amigos siempre la habían tratado bien, y que aparentemente hablaba de su grupo de amigas, sobre todo, de una manera bastante afectiva. Así que la respuesta fue que no. No pude preguntar mucho acerca de grooming porque ella se había borrado de todas las redes sociales, del uso de la computadora, de todo. Entonces, en ese momento, preguntar sobre el grooming me pareció un poco complicado y lo dejé para más adelante. No sé si hubo algo más, Irene, que... Ahora hay una intervención de Claudia, supongo que Cervera, que dice, ¿para qué videollamada? ¿No? En relación a esa pregunta que usted hace, que bueno, que a lo mejor es presionarla, bueno, no podría exactamente, pero ella dice que a los 15 años, a ver, lo voy a leer, que a lo mejor ella dice que piensa que la cámara todavía tiene una invasión muy abrupta de la intimidad de un sujeto pensado en el médico-paciente, más a los 15. Y te agrego una pregunta de Silvina Guerra, que dice si puede decir algo en relación a por qué se provoca los vómitos. Bueno, respecto de la primer cuestión, o sea, del tema de la cámara, obviamente lo que yo pienso es la parte de la semiología que uno se está perdiendo. O sea, yo no estoy viendo a la paciente. Eso, cuando el paciente viene al consultorio, ustedes saben que se recoge un montón de información. Ya cuando uno sale a la sala de espera a buscar al paciente, empieza a recoger información. Entonces, mi duda acerca de si presionar con el tema de la videollamada o no, tiene que ver con esta parte de la mirada, de la semiología que uno se está perdiendo cuando solamente la escucha. Por más que, como les decía, hay un montón de elementos, tanto de la forma de hablar como del contenido, hay muchos elementos que son muy importantes. Pero bueno, uno se pierde la parte de visual, ¿no? Toda la semiología que uno recoge mirando a una persona. Por eso la pregunta, digo. Yo tengo un par de preguntas. ¿Me están oyendo? Sí. Tenemos mucha información desde que tiene 3 años, pero me pregunto varias cosas. Una, el contexto de la familia. Sabemos que hay una tía con la cual tenía un buen vínculo y que se murió. Pero hay abuelos, primos, tíos. ¿Qué pasó durante el embarazo de la mamá? ¿Estaba deprimida o estaba bien? ¿Estaba en entrenamiento? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue el parto y los primeros días, el primer enlace entre la niña y ella? ¿Por qué esta niña presenta problemas de vínculo desde entrada, o por lo menos desde los 3 años? Y evidentemente, con el vínculo que ella estableció con los terapeutas que tuvo después, pudo compensar y, digamos, mejorar, por así decirlo. Pero algunos problemas bastante profundos o viejos todavía han persistido. Algunas de las manifestaciones tienen un color autista. El gibberish, las palabras que hablan, los neologismos, me hacen sospechar a eso. Lo otro también importante es que en una nena a esta edad, la imagen corporal, cómo lo ven los otros, es de gran importancia. A ella no quiere que la vean, justamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? En mi experiencia es muy común en esta generación que la niña tenga muchas dudas acerca de su sexualidad, de su identidad sexual. Habla mucho de ser lesbianas o de ser bisexuales, aunque no hayan practicado, pero no habla mucho de eso, es algo que uno lo puede explorar, etc. Lo otro es, digamos, es la idea de que más importante que un diagnóstico, un rótulo, es ver cuáles son los síntomas que presentan, la mala adaptación que tiene. Me pregunto por el nivel de inteligencia que tiene ella también en su mejor momento. Y además,
¿qué clase de ambiente familiar tiene? Por ejemplo, si trabajan mucho los padres, pero tienen reuniones con amigos o con familiares o con primos, hay otros adultos o otros niños, ¿qué clase de clima social tienen? No solamente durante la cuarentena, pero en los buenos tiempos, en una palabra. Porque lo que vemos a veces es que gente que están tan dedicados a su vida profesional que hacen negligencia o abandonan o ignoran totalmente todos los otros aspectos que son necesarios para la economía de la familia. Finalmente, para no hablar más de todo esto, es que mi orientación y la experiencia que tenemos, sobre todo en drogadicción de adolescentes, es que la terapia individual es menos efectiva que tenerlo en grupo y definitivamente trabajando con la familia, envolviendo a la familia. Digamos, para que hay un equipo que envuelve familia y el niño. Entonces, incluso si el niño no quiere cooperar, no importa, porque es parte de la familia y es la familia la que la trae a la terapia. Aunque venga enojado, gruñendo, no hablando, pero tiene que estar un poco para respetar la estructura de la familia y darle un voto de apoyo a los padres, porque si no, ellos fácilmente se lavan las manos, nos entregan el chico para que nosotros lo arreglemos, y eso no se puede hacer. Bueno, ¿contesto alguna de las cosas? ¿Querés, Irene, o lo dejamos para después? Para ordenar. Primero quiero leer un par de cosas. Al doctor Yunes ahora le doy la palabra. Unas cosas que dijo Sumi que me parece interesante decir en relación a lo que vos preguntabas de la videollamada. Ella decía que necesitaba la voz apaciguadora de la terapeuta, ¿no? Que era interesante esto de que en la escucha la voz apacigüe y que se la escuche. También decía que no era un detalle menor, que los padres, ambos padres eran intensivistas, me parece interesante, y algo en relación al diagnóstico, que si después querés lo retomamos eso. El doctor Yunes, bueno, preguntaban también, Débora, si vas a poner todo, en relación a los amigos, si se consumía con los amigos. Y después el doctor Yunes y su intervención, también pide la palabra a Beatriz Moyano, así que, Débora, si te parece bien, le doy la palabra al doctor Yunes, después a Beatriz Moyano y después contestar todo. Bueno, yo le agradezco. Haré lo posible. Agradezco a Alberto con respecto a la familia, pues yo pensaba que es cierto, el abandono de los padres, cuál es la jerarquía, es como si te entregaran un paquete para que vos te hicieras cargo de una situación donde está ausente. El tema es, ¿por qué viven en la provincia? ¿Hay familia ampliada? ¿Hay un grupo de personas que la contengan? Ella dice que tiene un grupo de amigas. ¿No sería interesante hacer una sesión con las amigas y ella para ver qué tipo de relación y tipo de contención tiene ese grupo? Porque la contención de esta chica... Quiero decir una cosita. Ella no se habla con estas amigas desde principio de año. Entonces, por más que ella dice que el vínculo había sido bueno, ella no tiene contacto con estas amigas desde hace varios meses ya, porque se desconectó, no quiere hablar con las amigas. No quiere hablar. Porque el tema es el siguiente, o sea, si no hay nadie y ella está totalmente sola, vos no podés trabajar con ella. Una chica que tiene 2 intentos de suicidio, que puede ser cierto como no puede ser cierto, pero te está diciendo que tuvo 2 intentos de suicidio, te está diciendo que se lastimaba cuando era adolescente, te está diciendo que se quema los muslos con cigarrillos, te está diciendo que tiene una especie de bulimia, o sea, te está diciendo un montón de síntomas y cosas que en realidad lo está haciendo sola. Si lo está haciendo sola, ahí se me aparece la imagen de la tía con ese intento de suicidio y esta cosa de singularidad, de
de identificación con esa tía por toda la cosa afectiva que había entre ellas y la identificación del suicidio. Uno sabe muy bien que en los adolescentes la identificación del suicidio del otro replica en otros suicidios, o sea, es una paciente muy grave. Perdón, que yo creo que las medidas son importantes. O sea, como dice Alberto, la familia se tiene que hacer cargo, porque vos no te podés hacer cargo de la chica. Claro. A ver, sí, la doctora Moyano. Bueno, escuché atentamente, la verdad que muy lindo, un caso complejo. Yo, la verdad que las intervenciones de todos para mí van dibujando como la línea del tiempo. Me parece sumamente importante el tema desde su desarrollo, de inicio, como me preguntaba el doctor Serrano, no solamente la cuestión perinatal, especialmente en los primeros años de la vida. Creo que estos papás, en su ausencia, han generado vulnerabilidad para la estructura del yo de esta niña. Los cuadros de trastorno de conducta alimentaria, cuando se van construyendo una personalidad borderline, suelen tener que ver con familias donde hay estos agujeros afectivos y de presencia, no es menor ese tema. Y por otro lado, esta niña también es muy importante las comorbilidades, porque de pronto esta niña puede tener ansiedad social comórbida, no quiere decir una cosa que no tenga la otra. Y si existe ansiedad social, esto se aumenta hacia la edad de la adolescencia, que es donde más importan los pares, y en contexto de Zoom, y en contexto de tener que estar en este que no es lo mismo que en la presencia, esto también inaugura para los chicos con fobia social un mayor rechazo a la cámara, aunque sea una cosa común en la adolescencia, porque es común que los chicos se vuelvan tímidos en la adolescencia. En esos momentos las sustancias vienen a ser una automedicación en este punto, por un lado, para la ansiedad, para la depresión, pero también por otra parte, tener trastorno de la conducta alimentaria y tener autoinjuria. Yo en este momento estoy atendiendo 2 niñas así también, alguna comórbida con TOC. Quiero decir, para lo que es patología, para sumar, en estos casos puede haber de todo. Pero me inclino a pensar que esta niña tiene un trastorno de la personalidad que se está configurando y tiene ya bastantes síntomas, y me parece que es un caso de riesgo, realmente. Me parece una chica que está en riesgo. Creo que en la familia también puede haber una cuestión donde ha sido común esto, porque también baja desde lo cultural, esta cosa, los padres trabajan, son altamente, qué sé yo, efectivos en lo que hacen, y capaz se desentienden de la crianza por una cuestión no de desidia, sino de no saber, de no tener ese recurso ellos. Puede haber familias enteras de fóbicos sociales, quiero decir, por un lado, pero también puede haber una familia entera donde lo vincular, yo la verdad que acá resalto lo vincular, no solamente de esta familia, de estos padres, sino también de esta familia. Es una chica muy sola, ¿no? En un punto. Y la verdad me parece que está en alto riesgo, porque también, claro, como cometió suicidio su tía, que era una persona muy amada por ella, de verdad, en este contexto de pandemia que aumenta los estresores, esta chica está en mucho riesgo, esa es mi impresión. No, bueno, no sé qué opinan. Algo de lo que no se habló es del hermano. Si el hermano alguien lo vio, ¿qué se sabe de él? Porque él también está en el mismo contexto de ella, de estar solo, estudiar solo, y entrar en la adolescencia solo. Ahora te voy a dar la palabra. El doctor Norberto Garrote tiene la palabra. Doc. Gracias. Bueno, me pareció sumamente complejo el cuadro y además interesante los aportes realizados por todos, ¿no es cierto? Por el doctor Serrano, Yunes y Victoria. Creo que dentro de esta familia disfuncional, evidentemente, que se ha presentado, y con todo el cuadro sintomático que se va instalando en el tiempo, con características sumamente particulares, una de las cosas que hay que descartar como origen de todo esto es el abuso sexual en este chico, en esta nena. Llama la atención las cuestiones vinculadas a esta dificultad que tiene de conectarse y que sea vista, lo que planteaba el doctor Serrano respecto
de ese punto vinculado a la sexualidad, la gran dificultad que tiene para comunicarse con el resto y con sus pares también, están los trastornos alimentarios. Yo realmente es un consumo de sustancias, porque tal cual lo planteaba recién, muchas veces el consumo, porque acá comienza con el consumo de alcohol, y el alcohol muchas veces termina siendo un componente importante para bajar el nivel de ansiedad, y así empieza, y luego terminan completándose con la inclusión de otras sustancias también, sin llegar a ser un adicto. Pero llama la atención estas injurias que se realiza ella a sí misma, que empezaron con cortes, pero hay quemaduras de cigarrillo en sus muslos. Todo esto indica que, más allá de la buena relación empática que se pueda tener con ella a la hora de avanzar en las entrevistas, no descartar para nada situaciones incómodas y abusivas que pudo haber padecido, y no que tengan que ver con sus pares y demás. Es una pregunta abierta, más que nada vinculada a la incomodidad en la que ella puede haberse sentido en algún momento, pero insisto, esto creo que no forma parte de un interrogatorio común, sino en el momento propicio que éste pueda llegar a dar lugar por la confianza que se establezca con el interlocutor. Nada más que eso quería aportar. Bueno, a ver, yo tengo un montón de mensajes. Débora, vos decime si querés contar algo, decir algo. Mira, me gustaría tratar de contestar algo de lo que surgió antes de que sigamos agregando más cosas, porque si no me voy a perder. Yo fui anotando algo de lo que me dijeron, voy a tratar de responder a lo que ustedes preguntan. A ver, respecto del tema de la sexualidad, no es un tema que haya surgido, y como yo les dije antes, la verdad es que estoy tratando de preguntar poco, porque ella se incomoda mucho con mis preguntas, mucho. Se pone muy nerviosa cuando yo le hago preguntas, se empieza como y no importa qué le pregunto, o sea, realmente le resulta muy difícil responder a mis preguntas. Entonces trato de preguntar poco, y siguiendo un poco lo que decía el doctor Garrote, en la medida que se va presentando la oportunidad, porque ella trae algo en su relato, introduzco pequeños interrogantes. Pero yo no propongo temas para nada, les diría, porque es muy, muy difícil con ella, y por supuesto que no la quiero espantar, ¿no? Una chica que tiene tanta dificultad en la comunicación, es como complicado hacerle determinadas preguntas en esta etapa del abordaje. Algo respecto de lo que decía el doctor Serrano sobre el embarazo, que me parece súper importante, muy difícil de interrogar a los padres, porque los padres, siendo intensivistas, tienen muy poco contacto consigo mismo, o sea, gente que nunca hizo terapia, que no se pregunta demasiado acerca de sus sentimientos, muy, muy poco contacto afectivo, su forma de hablar. Ellos hablan de lo que le pasó a la tía materna y hablan de lo que le pasa a su hija, totalmente desafectivizados. O sea, no hay ni una lágrima en ese relato. Yo tuve entrevistas con los dos padres y muy desafectivizados, como la parte afectiva muy, muy inhibida. El único dato que trae la mamá, porque cuando yo le pregunté, la mamá dice todo bien, todo bien, todo bien, como cero registro de ningún tipo de dificultad. Lo único que ella dijo es que ella ya estaba trabajando en terapia intensiva cuando quedó embarazada, con lo cual el embarazo de esta bebé transcurrió mientras su mamá y su papá trabajaban ya en terapia intensiva. No debe ser un detalle menor. Ahora, es lo único que pude sacar. El resto es como todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y como les decía antes, muy poca conexión emocional, digamos, ¿no? De los padres con lo que les pasa a ellos y con lo que le pasa a la hija. Es más,
hay como cierto enojo por momentos, como si la hija se los hiciera a ellos, ¿no? Entonces los padres están como medio enojados con esta situación, tratan de no, como de bueno, pero se nota cierto enojo por parte de los padres con esto que le pasa a esta niña. Coincido completamente con su comentario, doctor Serrano, respecto del enorme beneficio que representa la terapia, el abordaje grupal en comparación con el abordaje individual en estos pacientes. Lamentablemente en este momento no tenemos grupos, y hacer grupo con adolescentes en Zoom es casi misión imposible en este contexto. Es un desafío importante, digamos. Bueno, de las amigas, ya le dije, doctor Yunes, que ella no quiere ver a las amigas, por más que dice que tiene una buena relación. Y la pregunta acerca del abuso sexual está, digo, yo también me pregunto, pero no es posible todavía preguntarle acerca de esto, y no ha salido nada acerca de la sexualidad. Y eso me parece muy interesante porque yo comparto esta apreciación acerca de que es un tema hoy en día en las chicas de esta edad. Todas traen esto de la bisexualidad, la homosexualidad. Parecería que casi no hay heterosexuales hoy en día. Son todos o homosexuales o bisexuales los chicos. Entonces es verdaderamente llamativo que ella no hace ninguna referencia a la sexualidad. Así que sí, es una pregunta interesante. No sé si hubo... y acerca del tema de la imagen corporal, eso sí salió, y eso hubo, digamos, hubo la posibilidad de preguntarle, y ella dice que no tiene problemas con su cuerpo. Por supuesto que yo no tengo manera de todavía de comprobar si eso es así o no, pero ella, por lo menos desde lo discursivo, dice que no tiene problemas con su cuerpo. Eso. Bueno, hay un montón, yo les pido que también sigan el chat porque hay muchos comentarios que sería muy interesante retomar, pero no puedo todos. Claudia Arguedas pidió la palabra. Sí, lo tiré. Yo quería comentar, primero, que me llama mucho la atención la falta de afecto por parte de los padres y la falta de preocupación, ¿no es cierto? Porque dejan a una niña de 15 años y a un chico más pequeño todavía librados a la buena de Dios, más allá de los antecedentes, y que probablemente ellos además tengan, probablemente esta expresión que vos comentás de hipoafectividad esté mostrando que también ellos tienen un perfil peculiar de vinculación y de afecto, ¿no es cierto? Porque ante el antecedente de tener un familiar cercano que se suicidó, ahí ya nos está hablando de que hay patología psiquiátrica probablemente en otros miembros de la familia, ¿no es cierto? Quien ha tratado personas que trabajan en el ámbito de la terapia intensiva sabe perfectamente que muchas de estas personas tienen ciertas dificultades propias para poder desempeñarse, que a veces son útiles, entre comillas, porque necesitan separar lo afectivo, son funcionalmente útiles, pero por otro lado, como padres, es un desastre, ¿no es cierto? Pero te quiero comentar una sola cosita que me parece que es importante, que por ahí yo no lo recalqué lo suficiente, pero estos padres están totalmente desbordados por esta situación de la pandemia, claro, por las muertes a su alrededor, de los pacientes, de sus colegas. Ella es jefa de un servicio, con lo cual toda la responsabilidad recae sobre ella, o sea que además ellos están en una situación, los padres están en una situación de altísima vulnerabilidad. Ahora, la institución que yo dirijo tiene un dispositivo especial para tratamiento de médicos que tienen abuso de sustancias. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados, y muchos son intensivistas, son anestesiólogos, son intensivistas. Entonces nosotros mi equipo está muy acostumbrado a trabajar con médicos con este perfil como pacientes, ¿sí? Entonces,
nada de esto nos resulta demasiado extraño, te diría, porque es casi como casi como algo recortado por una tijera que lo ves repetirse en estos profesionales mucho. Y Eso. otra cosita que haciendo referencia al comentario que dijo muy atinadamente el doctor Serrano, durante el embarazo esa mamá estuvo trabajando en un ámbito de alto nivel de estrés, que aunque a ella no lo exprese desde el punto de vista de lo demás, la emoción, el estrés físico, el estrés operativo de tener que intervenir, de tener que intubar, que tener que resucitar a sus pacientes, obviamente le deben generar, seguro le debe generar o le habrá generado durante el periodo de su embarazo la secreción, si es un estrés agudo de adrenalina y si es un estrés crónico de corticoides. Sabemos perfectamente que desde el punto de vista del desarrollo del sistema nervioso central, de los fetos y embriones, la permanencia de glucocorticoides que atraviesan la placenta generan cambios epigenéticos en estructuras cerebrales que después se van a poner de manifiesto en la adolescencia como trastornos de problemas de socialización. O sea, eso está absolutamente demostrado. O sea, que tenemos, por un lado, antecedentes probablemente genéticos de enfermedad psiquiátrica, personalidades de los padres hipoafectivas que probablemente no hayan tenido un buen nivel de apego en la primera infancia, sumado a este efecto del ambiente en donde esta niña fue gestada, que tampoco favorece que hoy día tenga una psiquis con estructuras cerebrales que estén funcionando mal, o que están funcionando mal gracias, como consecuencia de haber estado sometida a un ambiente de estrés crónico, ¿no? Gracias, muy amable. Muy bien. A ver, tengo un montón de intervenciones, voy a tomar algunas. Raquel Hermina, no sé si querés tomar la palabra, Raquel, porque dijo varios comentarios, no. Pregunta cuándo empezaron los cortes y las lesiones, y hace un paralelismo, dice que habría que pensar algún paralelismo, y ya que tomaron el tema de la muerte, entre el suicidio de la tía y ella, algo dijiste de esto. A mí se me ocurrió pensar, ¿no? En vez de centralizarnos en la ausencia de estos padres, que evidentemente fue muy marcada y fue un abandono durante la crianza de esta chica, de Alejandra. Además, me interesaría saber quiénes ocupaban, quiénes estaban presentes. O sea, hablar sobre la presencia, quiénes estaban presentes en lugar de sus padres, ¿no? Y este análisis que hago, que es criminológico, porque soy abogada, no soy psiquiatra, eso es lo que hacemos nosotros, los criminólogos, como decía, yo apoyo totalmente lo que decía el doctor Serrano, el doctor Garrote. Creo que lo importante es ver qué paralelismo existía entre la presencia que tenía esa tía conjuntamente con la presencia que tenía ella, ¿no? Hay, sin duda alguna, desde el punto de vista criminológico, todos los indicadores de una víctima clara y concreta de abuso sexual, pero infantil, primario. O sea, desde el punto de vista criminológico, la respuesta sería hay abuso. Ahora lo único que nos queda es ver si ella se puede demostrar de otra manera que no sea necesariamente la verbal, porque evidentemente verbalmente o mostrarse, a pesar que dice que tiene buen contacto con su cuerpo, evidentemente mostrarse no puede. Habría que ver de qué manera podemos abordarla que no sea desde lo verbal y sí apuntar a la presencia en su infancia, porque a mi criterio criminológicamente es una víctima de abuso sexual infantil y habría que averiguar si lamentablemente
su tía también lo había padecido, o cuáles fueran las causas de ese desenlace trágico. Muchas gracias. Suni también hizo muchas intervenciones, todas muy ricas. Suni, ¿querés tomar la palabra? Bueno, como quieran, no sé, insistí tanto, me enganché muchísimo con este tema. A ver si puedo poner la imagen porque van a decir que estoy escondida como la joven de 15 años. Bueno, sí, bueno, a mí también, lo de la imagen. ¿Me ven? No, a ver, esperen un segundito. A ver si puedo. ¿Qué pasó? Suni, en la parte de abajo. Ahí. Ahí está. Ahí va. Sí, había tocado, pero no. ¿Me ven? Sí. Bueno, a mí quería decirles, la mayoría no me conocen porque soy del interior y estuve escondida durante muchísimos años, y gracias a toda esta oportunidad que me está brindando todos los psiquiatras de Capital, puedo estar en contacto por fin con todos ustedes. Bueno, además decirles que estoy muy emocionada de poder escucharlos. Bueno, yo me interesó muchísimo el caso, me parece que todas las miradas y aportes van sumando, y entonces por eso voy reseteando mi cerebro y voy tratando de pensar qué hubiese hecho yo ante esta situación. A mí me da la sensación de que es una niña que tiene un contexto social estrecho, me refiero a familia, ¿no? Donde había una persona del cual era muy significativa y que de pronto no está, y entonces ahí hablamos de una ausencia hasta de imagen. Pues yo insisto tanto en esto de la imagen y las palabras, porque me da la sensación de que es una niña que le cuesta mucho poner en palabras eso que debería decir y no lo puede decir, entonces aparece como sufrimiento, angustia, y por lo tanto una manera de que aparece en la expresión aparece en su propio cuerpo, ¿no? Porque ella se inflige esas lesiones que tienen que ver en esos momentos con un alivio. Por más el dolor alivia el otro dolor psíquico que es más intolerante, es más intolerable. Yo lo veo así. No me parece casual ni un detalle menor que los padres sean intensivistas, dos padres que tienen que lidiar permanentemente con la muerte. Y tienen una hija que justamente expresa su conflictiva, que no sabemos de qué, yo no sé si es sexual, cuál es la conflictiva inconsciente que tiene esta niña y que hay que develar. Justamente es una niña que juega con la muerte, juega entre comillas, juega con la muerte, juega a lastimarse, juega a desaparecer, porque esto de no querer aparecer en la imagen también tiene que ver con un juego, donde ella desaparece y ya nadie la puede ver. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de mucha conflictiva, para mí inconsciente, que hay que develar, por lo cual me parece muy importante la intervención de alguien que pueda escucharla desde otro lugar. Mientras tanto, bueno, también está la Clínica de la Mirada, con aportes sumamente interesantes, que, bueno, que son los que a mí me están ayudando a rearmarme como terapeuta, porque yo tengo una formación, no sé si habrán dado cuenta, psicoanalítica. Pero bueno, no, eso era lo que quería decir, no quiero tomarles más tiempo, porque seguramente hay mucha gente que quiere aportar cosas muy interesantes. Muchísimas gracias. Gracias, por Suni. permitirme este espacio. Muchas gracias, Suni. Muchas Vamos a gracias. pedir a la licenciada Schertz que se tiene que retirar. Voy a seguir con la coordinación. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Doctor Alonso, querías decir algo. Hola. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias a los expositores, a los discutidores y todos los que han comentado. Yo quería puntuar un par de cositas. Esta niña, esta joven, es una adolescente y eso es un problema para todos, digamos. La adolescencia, uno más allá de que ella había mostrado problemáticas previas, la adolescencia en sí mismo
expone al niño, digamos, a un nuevo mundo, pierde las referencias, se enfrenta a un nuevo cuerpo, se enfrenta a un nuevo modo de lazo social, ya no le alcanzan las referencias de los padres, que en este caso parecería, por todo lo que se ha comentado, que fueron bastante escasas las herramientas que posiblemente le han dado para arreglárselas ahora en este nuevo tiempo que es la adolescencia, donde además la sexualidad es un tema generalmente central y acá aparece hasta un poco velado. Por lo tanto, lo que me parece es que si bien tenemos muchísima cantidad de síntomas muy interesantes para analizar desde la clínica de la mirada, como decía Suni, y para pensar diagnósticos también, por supuesto, me parece que necesitamos tiempo, porque además no sabemos lo que esta niña siente, no sabemos lo que esta niña dice, justamente. Ella, el síntoma principal o la problemática principal para encarar este caso es que la niña no habla. Y al no hablar, no sabemos qué siente y por qué los síntomas. A veces alguien preguntaba, ¿por qué vomita? ¿Por qué se corta? Bueno, no lo sabemos. Y justamente al no utilizar la palabra, y además Viriña creo que dijo qué es lo que no puede decir, de qué está sufriendo. Claramente está sufriendo. ¿De qué puede? Pero ¿de qué sufre? Lo sabe solo ella, no lo podemos saber nosotros. Entonces hay que hacerla hablar, hay que darle espacio, Fernando, mejor dicho, no hacerla hablar. Hay que quiero aclarar algo acerca de esto que vos acabas de decir. Lo mencionaron recién, es tal cual como decía recién, no me acuerdo quién fue la última que habló, creo que fue Suni. Bueno, es tal cual como decía Suni, ella dice que el dolor físico calma su dolor psíquico. Bueno, no lo dice en estas palabras, bueno, no lo dice en estas palabras, pero es así. Exacto, a eso apunto. Esta joven, adolescente, que ya no es niña, que se encuentra con una realidad descolocada, sin referente, como huérfana y desorientada, con una cosa imprevisible que es la adolescencia en plena pandemia, además, sumémosle, encuentra dos salidas, me parece, o trata de salir por dos lados. Uno es esquivar la realidad, digamos, el dolor que le genera esta nueva realidad, lo trata de apaciguar con cortes, con vómitos, con drogas, busca una suplencia para tramitar esta nueva realidad que no comprende. O desaparece de la realidad. Me borro de todas las redes sociales, me borro de la pantalla. Entonces, el gran desafío, me parece, para enfrentar esta joven es justamente la posibilidad de que ella empiece a hablar. Nada más. Débora, vamos a ir cerrando el caso, así que Debbie, podés ir contando el final del cuadro, por favor. Bueno, no tengo el final todavía, pero sí les puedo contar que ella tiene bastante buena adherencia. O sea, yo estoy trabajando con una psicoterapeuta individual que trabaja con ella y una terapeuta que está trabajando con la familia, con los padres, con muchísimas dificultades, porque los padres cada 2 por 3 cancelan, porque no pueden, porque el trabajo, porque bueno, todas estas cuestiones. Así que el abordaje en este momento incluye un psicoterapeuta individual, un psicoterapeuta familiar y yo. Ella tiene bastante buena adherencia en el sentido de que, digamos, generalmente asiste a las consultas, con la cámara apagada, como les decía, pero asiste a las consultas, y en la última consulta me dijo que la próxima, así como medio riéndose, me dijo, la próxima prendo la cámara. Así que creo que el vínculo se fue armando de manera tal de que ella, bueno, ahora siente que podría, después les cuento si lo hizo o no, que no sé, pero por lo menos me dijo que la próxima va a prender la cámara. El tema de la medicación nos despertó muchísimas dudas, digamos, yo lo vengo charlando esto en supervisiones con colegas, por esta sospecha de que podría tratarse de una bipolaridad. Por más que ella no presenta, aparentemente no reúne criterios
ni para un episodio maníaco, ni para un episodio hipomaníaco. Pero muy chiquita, muy chiquita. Claro, claro, claro. Como decía Marcia, hay un tema ahí que tiene que ver con la edad. Así que hicimos una apuesta un poco en base a lo que veníamos viendo en ella, y nos decidimos, y les cuento que fue un tema de debate bastante prolongado. Ella no quería medicación que la hiciera aumentar de peso, retomando esto que hablábamos de la imagen corporal, y siendo una adolescente me pareció muy importante respetar eso. Así que finalmente, luego de un largo debate, decidimos darle duloxetina. Y la verdad es que la paciente ha presentado una mejoría en el estado de ánimo y en los niveles de ansiedad importante. Nosotros utilizamos escalas para el seguimiento, las escalas fueron mejorando tanto para ansiedad como para, como para el ánimo. Ella ahora ya hace rato que no se corta ni se quema. Hace rato, no, hace tanto no. Hará un mes y pico, no hace tanto. ¿Cuánto Pero hace que toma la duloxetina, Debbie? Y hará casi 3 meses, creo, más o menos. Y hace un mes y pico que ya no se corta ni se quema. ¿Qué más? Tampoco se volvió a provocar vómitos en este periodo. Está, en términos generales, como más dispuesta a hablar de retomar determinados vínculos sociales. O sea, hasta ahora ella no quería saber de nada, ni de hablar con sus amigas, ni de volver a conectarse con ninguna red, ni nada. Ella ahora está como dispuesta a pensar cómo sería, nosotros hablamos de reaparecer en escena, ¿no? En su escena social. Entonces, estamos trabajando con ella cómo sería reaparecer en escena, porque uno de los temas que le preocupa es cómo hacer para volver después de tanto tiempo de ausencia, ¿no? Tanto tiempo que no estuvo en contacto con sus amigas. Así que eso es lo que venimos trabajando ahora, y muy, muy difícil el tema del abordaje con los padres, por estas características que tienen ellos y por las circunstancias tan particulares que están atravesando realmente. Bien, querría decir dos cosas. Gracias, Debbie. La primera, por la evolución y la respuesta terapéutica, si tuvo una buena respuesta terapéutica, un inhibidor de la recaptación de serotonina, hay que inclinarse más para pensar que hay un trastorno de personalidad de tipo borderline, porque si fuera un trastorno bipolar se hubiera switcheado, con lo cual a veces la farmacoterapia nos orienta para los diagnósticos. En relación a todos los ejes que se trataron, que fueron el eje médico, el eje psiquiátrico-psicológico y el eje psicosocial o ambiental, estamos ante un tema absolutamente complejo donde los tres ejes están actuando de manera patológica, particularmente en el tema de los padres. Más allá de la situación que se está viviendo, los médicos en general que trabajan en cirugía en terapia intensiva suelen tener un rasgo de característica en la cual si no corre sangre no reaccionan, no le dan importancia a la enfermedad psiquiátrica. No, es como que no tienen empatía con la enfermedad psiquiátrica. La describen como si fuera un fenómeno, pero no lo pueden empatizar. Con lo cual el vínculo y todo lo que mencionaron en relación a la cuestión empática, el apego, la cuestión de ansiedad durante el embarazo, evidentemente algún tipo de respuesta en una chica sufriente en época de pandemia, con un trastorno límite de la personalidad, y con 15 años siendo adolescente, tiene que haber sido tremendo. Yo voy a cerrar, si les parece, gracias a los expositores, gracias a las puntuadoras, realmente ha sido un Ateneo brillante, sobre todo por la respuesta del debate que se generó, que sumó realmente. Vamos a cerrar, muchas gracias a todos, y la semana que viene vamos a tener un encuentro relacionado con un proyecto que está haciendo la doctora Malena Corral desde Estados Unidos, con un protocolo para detección precoz de trastornos del espectro autista. Así que muchas gracias a todos, damos por cerrado este encuentro y nos encontramos nuevamente el jueves que viene. Gracias, Debbie. Gracias, Marcia, gracias a todos, un placer.
Encantado. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Alberto.